número 1. ¿Ok? Bien. Voy a llamar yo así de manera intempestiva, por ejemplo, Surco, Vilca, Surco, Vilca. Surco Vilca, presente, ingeniero. Ok, ya. Entonces así vamos a ir poco a poco viendo esta situación. Bien. Con respecto del curso, ahorita hay 21, 23, nomás hay. Bueno, de todas maneras empezamos, ¿ya? No vamos a avanzar mucho por ahora. La semana que viene ya vamos a ir con todo, ¿ya? Vamos a ver como capítulo 1 lo que es la morfología y el ecosistema fluvial. Lo que nosotros tenemos que tener presente siempre es que qué cosa es lo que vamos a estudiar en este curso. En este curso lo que vamos a estudiar es el río, ¿ya? Los ríos. Pero ¿por qué yo voy a estudiar a los ríos? ¿Por qué? ¿No? Es porque tú vas a construir estructuras en el lecho de un río, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa puedes construir? Dentro de los más principales, por ejemplo, un puente, ¿no? Un puente va justamente, se coloca cuando pasa un río y obviamente tiene su objetivo de que la gente, los animales, las unidades móviles pueden cruzar de un lado al otro, ¿no? En este caso, para eso se utiliza un puente. Pero ese puente tiene columnas y tiene zapatas. Entonces, esas columnas y zapatas van a estar en el fondo del río, es decir, en el suelo del río, ¿no? Entonces se va a hacer perforación para colocar las zapatas, etcétera. Entonces, es importante eso. Ahora, ¿para qué más es importante? Es lo que tenemos que ver es el caudal que va a llegar producto de una máxima precipitación. Entonces, ese caudal va a erosionar el río. Entonces, eso lo llamamos nosotros socavación. Entonces, para que ustedes puedan dimensionar la zapata, la altura, el ancho, ¿no es cierto? El largo de la zapata. Entonces, necesitas saber cuál es el grado, o mejor dicho, cuál es la profundidad de socavación cuando se presenta ese máximo caudal, ¿no? Entonces, es un dato que tú necesitas para poder diseñar tu cimentación de ese puente. Entonces, por eso es importante estudiar, en este caso, el comportamiento de los ríos, ¿no? No es igual, por ejemplo, en una ciudad ya podemos construir casas, etcétera, pero en este caso, lo que ustedes van a hacer es construir una estructura como es un puente, una bocatoma, etcétera, que va a estar colocado en el mismo cauce del río. Entonces, para que no haya problemas de colapsamiento o de asentamiento de esa estructura, entonces es importante conocer. De lo contrario, no habría necesidad de llevar este curso. ¿Ok? A ver. Ticona Pilco, Cristian. Presente, ingeniero. Ya, más o menos has entendido lo que estoy explicándoles o tienes alguna duda también. No, sí, ingeniero, sí estoy entendiendo. Ok. Entonces, por eso es importante que ustedes tomen muy en serio este curso, ¿no? Es importante porque de ahí
ustedes ustedes van a sacar los datos para poder diseñar tus estructuras, para diseñar un puente, ¿no? O una bocatoma. Entonces, ustedes como ingenieros civiles van a diseñar eso. Y no solamente van a diseñar para presentar como un proyecto, sino también van a ejecutar esa obra. Entonces, es importante que tú sepas cómo comportarte en el caso que estás haciendo una obra dentro del cauce de un río. Entonces, es importante eso, ¿ya? Por si acaso, nosotros vamos a hacer alguna salida para recoger muestras y ya vamos a ver más adelante eso, ¿ya? Bien, entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre morfología del río. Después vamos a hablar de su ecosistema, ¿ya? La morfología del río, o sea, en este caso ya como introducción, ¿no? Viene a ser un paisaje natural, ¿no? Que está compuesto por muchos elementos, ¿no? Que tiene características diferentes en el tiempo y en espacio. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes formas de comportarse las estructuras de los ríos, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que va pasando los ríos y sobre todo por influencia del cambio climático, este comportamiento también va variando, ¿no? Entonces, como hay variación, en este caso, en los estudios relacionados a su morfología son también cada vez más complejos, ¿no? Porque entra a tallar gran cantidad de factores, ¿no? Que van variando con respecto al tiempo, a la propia dinámica del sistema fluvial, ¿no? Que está controlado por las interrelaciones, en este caso factores naturales aquellos cambios que induce el hombre, ¿no? Entonces, de ahí nosotros podemos hablar de la fluviomorfología, ¿no? O también llamado morfología fluvial. Entonces, ¿qué cosa estudia eso? Estudia la forma de los fluviales, ¿no? Es decir, el mecanismo mediante el cual el río, ¿no? Pasa por ellas, ¿no? Y se puede inferir algún comportamiento futuro. Entonces, las diferentes formas que va adoptando un río puede originarse, ¿no? Un comportamiento propio del río, ¿no? Entonces, ante la cual va a haber consecuencias, digamos, o acciones externas, principalmente lo que son la parte humana, ¿no? Entonces, eso va a ir originando, pues, un comportamiento del río. Los caudales que se presentan básicamente en la época de estiaje va a ser totalmente diferente en la época de avenidas, porque como ustedes habrán visto en hidrología, en la época de estiaje, pues los caudales son mínimos porque no hay lluvias, pero en época de lluvias se presentan grandes épocas de avenidas, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir definir de alguna otra manera la forma de un río, ¿no? Entonces, a la morfología no solo le interesa cuáles son las formas actuales que tiene un río ahora en este momento, sino, sino fundamentalmente se trata de explicar, ¿no? De cómo el río ha llegado a esa forma en ese momento y cuál va a ser en el futuro la forma que estaría tomando el río, ¿no? Entonces, ese es el concepto que se maneja con respecto a este curso. La geomorfología fluvial viene a ser una rama especializada de la geomorfología, ¿no? ¿Y qué cosas trata esto? Bueno, estudia los diferentes accidentes geográficos, formas y relieves que están ocasionados debido a la dinámica fluvial, ¿no? Entonces, para eso nosotros podríamos
hacer un corte transversal y ver la parte longitudinal también del cauce, ¿no? Entonces, también las formas de los fondos de esos ríos. Bien, en realidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta en lo que es la morfología y más adelante vamos a ver la parte ecológica. Bien, entonces un sistema aluvial toma su nombre precisamente el hecho de correr sobre un material aluvial, ¿no? O sea, un material aluvial viene a ser también los ríos que corren sobre ese tipo de suelos, también se les llama ríos aluviales, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sido transportado y depositado por el río, ¿no? Entonces, estos ríos aluviales, sus márgenes son erosionables, son bastante cambiantes, ¿no? Entonces, se puede decir, en consecuencia, que los ríos aluviales son muy dinámicos con el tiempo y de los diferentes caudales líquidos y sólidos que se van presentando. Según Jonathan Caicedo, el sistema fluvial viene a ser los ríos donde los principales escultores vienen a ser los ríos, ¿no? ¿Qué cosas están escultando? ¿Qué cosas van a...? ¿Por qué se le dice que son escultores? Precisamente porque van modificando el relieve continental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente principal? Es el agua, ¿no? Esa agua va produciendo erosión, transporte de sedimentos, etcétera, ¿no? Entonces, el agente de erosión principal es el agua de lluvia, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Arturo Rocha, Rocha es un profesor ya fallecido, ¿no?, de la UNI, que ha estudiado mucho el curso de todos los que son los ríos, ¿no? Y él decía que los ríos aluviales son esencialmente móviles, ¿no? Es decir, que sus características no son la estabilidad, tampoco son permanentes, sino que se van desplazando y modificando más de lo que se imagina uno. Entonces, esta movilidad va a representar un peligro, sobre todo para las obras de ingeniería, ¿no? Y por lo que su propia naturaleza deben ser estables, ¿no? Entonces, en consecuencia, para el diseño de obras hidráulicas, ¿no?, debe incluir especialmente las viales, es decir, se debe conocer el comportamiento del río, lo que nos va a implicar identificar las diferentes formas fluviales. Entonces, con respecto a este punto, tenemos este gráfico acá, ¿ya? A ver, Mamani Turbo. Mamani Turbo. Mamani Turbo. Joel. Ya, el primero que falta, ¿ya? Hoy día 0604. Minería de río. Entonces, el que no está presente es Mamani Turbo Joel. Ok, vamos a ver a Mamani Rojas Jorge. Presente, ingeniero. Ok. Entonces estamos hablando de la inestabilidad, ¿no es cierto?, de los ríos. A ver, tú observa y escucha lo que te voy a decir, ya. Por ejemplo, este río, que es un río que es de Tumbes, ¿no? En el año de 1982, con este color medio, no es azul o es un azul más claro, ¿no?, etcétera, que estoy acá con el cursor, ¿no?
Viene de esta forma, ¿no? Y tiene este recorrido. Sí. Luego, en agosto del año de 1983, ya con color turquesa, cambia de dirección del río, ¿no? Toma otra dirección, ya no el anterior. Igualmente, en el año 1984, cambia totalmente la forma del lugar donde se desplaza, ¿no? Que está con amarillo. Y en el año de 1998 está con rojo. Entonces, a comparación del año anterior, del año 84, pues ha cambiado totalmente, ¿no? Y el año 2015 ya con azul también cambia, ¿no? Su dirección. Entonces, los ríos no son estables, son inestables. ¿Ok? Muy bien. A ver, Mamani Rojas, Jorge Luis, Sí, ingeniero. pregunto, ¿en qué casos nos serviría este plano, ¿no? de la inestabilidad de ese río? ¿Para qué nos serviría, por ejemplo? Bueno, a mi punto de vista de ingeniero, serviría cuando tengamos aldeas o zonas agrícolas alrededor o obras alrededor. ¿Y ahí? Para prevenir desastres más que todo, ingeniero. A ver otro joven. Surco Vilca. Presente, ingeniero. Surco Vilca Michael. Presente, ingeniero. A ver, ¿para qué te serviría conocer digamos, este plano que se refiere a la inestabilidad del río? A ver, habla joven. Para prevenir algún desastre natural, para saber las zonas en las que A ver. no se debería de este. Por ejemplo, miren, si yo hago un corte acá, ¿no? Y lo veo de esta forma, entonces más o menos este cauce del río es así, ¿no? Así. De modo tal de que en un año, ¿no? El agua pasó por acá. En otro año por acá. Otro año por este lado. Y otro año más o menos por acá. ¿Listo? Ese es haciendo un corte, ¿no? Entonces quiere decir que el río se desplaza no en un solo lugar, no tiene un solo camino, sino que dependiendo del caudal, ¿no? Y de la pendiente, este río puede ir en un lado, tipo zigzagueando, ¿no? Puede ir por otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, un año va por acá, otro año por acá, sí, otro año por este lado, cada 2 años, más o menos, ¿no? Bien, entonces la pregunta era, ¿para qué nos serviría esto, por ejemplo? Vamos a ver, por ejemplo, yo pregunto a su casaca Paucar Alex, Presente, ingeniero. ya. Por ejemplo, ¿dónde tú colocarías el puente? Vamos a suponer que acá está una ciudad, ¿ya? Acá está la ciudad
y necesitas pasar, acá está la capital. Entonces, ¿dónde colocarías tú el puente? Tú me avisas, más arriba, más abajo, más a la derecha. Yo te voy a ver con el cursor. A ver. Alex, Sí, lo estoy escuchando, ingeniero. ya. ¿Dónde colocarías tu puente? Tú quieres pasar de aquí hacia este lado. Entonces necesitas, este es el río, y necesitas colocar tu puente. ¿Dónde colocarías? En una parte que sea más estable, ingeniero, en cuanto Más estable. ¿Dónde sería? A ver, yo estoy con el lápiz. Dime más arriba, más abajo. más abajo sería, ingeniero. Más abajo. ¿Acá? Un poco más abajo. ¿Acá? mm, Podría ser, ingeniero, por ahí. Por ahí podría ser. Bien, dependiendo en este caso, ¿no? Si yo coloco, vamos a poner con amarillo, por ejemplo, acá. Si yo coloco aquí en este puente, va a tener una mayor longitud, ¿no? Y al tener una mayor longitud, el costo de ese puente es mayor. Pero, ¿qué pasa si yo coloco acá? Va a ser menor. ¿Qué pasa si coloco acá? Su costo va a ser mucho menor. ¿Ok? ¿Está entendiendo? A ver, delegado, Vega Velázquez. Ya. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Porque en este lugar, en este sitio de acá, están viendo, ¿no? Voy a poner con un círculo. En este sitio va a ser vamos a suponer, un puente que solamente va a tener 60 metros de longitud. ¿Y por qué? Porque en este sitio, más o menos, así voy a poner, el ancho del cauce es aquí. ¿Por qué? Porque seguramente acá es rocoso, ¿no? Es rocoso. ¿Ok? Entonces, como es rocoso, no amplía. Mientras tanto, en este lugar de acá, este de acá sería como este de acá, ¿no? Y en el futuro va a ir erosionando. Va a ir erosionando así. Otro año va a ir erosionando poco a poco, así. Y luego, el otro año va a pasar el agua por acá. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, para colocar un puente, tengo que buscar, acá puede ser, acá también puede ser, va a depender cuál es la vía donde más rápido se moviliza la gente. Un ratito voy a... eh,
Ok, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Ok. Ahora miren, por ejemplo, acá sería el costo mucho menor. Entonces, el costo del puente sería más económico, ¿no? Entonces, esto es importante conocer por qué. Porque si bien es cierto, el proyecto puede ser que lo hayan planteado para este lugar, pero tú puedes proponer que sea así, acá, ¿no? Porque está visto que este es el máximo ancho que puede pasar por este sitio o en este lugar. Entonces vas a economizar. Ahora, para el caso para el caso de Boca Tomas, entonces generalmente se pone un barraje y este barraje ocuparía todo esto de acá, ¿no? Entonces, un barraje que sería también bastante largo. Entonces, ¿dónde este barraje tendría que colocar acá? ¿No? Ahí su costo del barraje también va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, este barraje más o menos tiene esta forma, ¿no? Este tiene así su dentellón, su profundidad, ¿no? Y este es de concreto macizo, ¿no? Entonces tendría que ser a lo largo, ¿no? Entonces, es importante conocer la parte de inestabilidad, sí, es importante porque ¿qué pasa si yo coloco por acá pasa el río, entonces coloco solamente en este lado? El próximo año pasa por acá, entonces me va a dejar colgado, ¿no? Entonces, todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Para eso sirve. A ver, Ticona, Pilco, Cristian, Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. ya, ¿has entendido? Sí, ingeniero, mientras más esté unido, más pase por una parte, según el costo del presupuesto, ingeniero, o sea, mientras más corto es, menos presupuesto y podemos construir con menos presupuesto el Ya. puente, ingeniero. Entonces, es importante estudiar la morfología de los ríos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, o sea, para ¿No? si tiene algunos cambios y si tiene otras rutas y todo eso, para Así, saber cómo cambia. por eso. Entonces, es importantísimo estudiar sobre esto. Muy bien. Ahora, ¿por qué cambian estos morfologías de los ríos? Miren, más o menos los ríos van evolucionando, ¿no? Primero toman esta forma, luego se van haciendo más con mayor curva, sus curvas son más pronunciados, ¿no? Así, ¿no? Entonces ya va dejando islas acá, por ejemplo. Entonces, este es más o menos una especie de evolución del río, ¿no? Por otro lado, ¿no? Eh, este problema de lo que significa la morfología fluvial siempre va a constituir un reto permanente, ¿no? De lo que es la comprensión, la variación de las formas que va adoptando el río, ¿no? Entonces, por eso es indispensable, como decíamos en delante, en el diseño, ¿no? De las obras viales, ¿no? Entonces, esto va porque está en contacto o en relación, ¿no? Las estructuras, las obras con respecto al río, ¿no? Bien, la clasificación de los ríos se van a basar en función del grado de sinuosidad del río,
¿no? Y eso es bastante ilustrativo, ver las tres principales formas que suelen tener los ríos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver esas tres principales formas. Estas diferentes formas pueden presentarse en tramos sucesivos de un mismo río. ¿En función de qué? En función de su pendiente, ¿no? Del caudal líquido, del caudal sólido, de su granulometría y otros factores. ¿Ya? Bien, entonces, porque a mayor pendiente, va a haber mayor caudal, ¿no? El caudal líquido va a arrastrar los sólidos también, entonces todo eso hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los tramos de un río? Generalmente se distingue tres tramos: un curso alto, medio y bajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer el río Cabanillas, ¿no? El río Cabanillas viene desde la formación del río Cerrillos y río Verde, ¿no? Por Santa Lucía, o sea, por donde está el camino hacia, hacia Arequipa, ¿no? En Santa Lucía. Generalmente esa zona es seco, ¿no? Porque es parte alta, ¿no? Es pedregoso. Y la parte media, más o menos, estaríamos hablando donde está Cabanillas, ¿no? Cabanillas o Cabanilla, ¿no? Donde ustedes ven árboles, ¿no? Donde hay mayor producción, creo, ¿no? Y la parte baja ya viene a ser por la parte de Juliaca, donde es la desembocadura hacia el lago Titicaca, ¿no? Entonces, este tendría más o menos los tramos de un río que viene a ser el tramo o el curso alto, curso medio y curso bajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas de un río? Las formas de un río consideran más o menos tres formas: río recto, entrelazados y meándricos. Entonces, más o menos, aparentemente este es un río recto, ¿no? Pero en la práctica no es así, ¿no? Es curvo, pero da la apariencia que estuviera recto, ¿no? Entrelazado es porque se une, ¿no? Con brazos, ¿no? Y meándricos, aquellos que tienen curvas, ¿no? Se amplía su recorrido, ¿no? En forma de serpentante, de serpiente, ¿no? Entonces, vamos a ver uno por uno. Entonces, los ríos rectos, se puede decir que en la naturaleza prácticamente no existen ríos rectos, ¿no? Se les suele considerar como un estado transitorio, ¿no? A un estado hacia el lado meándrico, ¿no? Entonces, Blaise decía que un tramo fluvial recto es anormal, ¿no? Porque no existe, es decir, y transitorio, ¿no? Es esencialmente inestable. Algunas de las construcciones de obras viales requieren pues la ejecución de un encauzamiento. Entonces, ahí se tiene aparentemente un río recto, es decir, cuando el río está encauzado, ¿no? El río se comporta como recto cuando el caudal es lo suficientemente grande, ¿no? Como para ocupar totalmente la caja fluvial. Leviansky realizó algunas investigaciones en el laboratorio y básicamente colocó un fondo granular, ¿no? De manera recto, ¿no? Que estamos viendo acá, el cauce inicial, y deja pasar el agua. Después de 3 horas, ya su causa tiene esta forma. De 6 horas tiene esta forma, y 10 horas también esta forma, ¿no? Entonces, se puede decir, pasa del lado recto a una forma meándrica, ¿no? De meandro.
Los ríos entrelazados reciben varios nombres. También se les dicen ríos trenzados, ¿no? Tienen varios canales secundarios, tipo brazos, ¿no? Que se comunican entre sí, se separan y luego se juntan, ¿no? Y van formando algunas islas transitorias. A eso se le llama también banco, ¿no? Entonces, se puede decir que estos ríos tienen un curso divagante, ¿no? Entonces, se entrelazan, ¿no? Eh, Eso obviamente va a depender del caudal del río. Como ustedes ven acá, ¿no? Hay un entrelazamiento y también, como se dice, son totalmente inestables. ¿Ya? Entonces, Lane planteó la existencia de dos cauces, ¿no? Juntas o de manera independiente que podía lograr a la formación de un río entrelazado. Un ratito, jóvenes. Ok. Entonces, Lane, que es uno de los historiadores, también investigadores sobre los ríos, planteó generalmente la existencia de dos cauces, ¿no? Que actúan de manera junta o también a manera independiente, que dan lugar a la formación de ese río entrelazado. ¿Y cuáles son esas dos causas? Uno es el exceso de sedimentos, ¿no? Entonces, como el río no puede transportar en su totalidad todos los sedimentos, entonces trae como consecuencia que parte de ellos los va depositando en un lugar del cauce, ¿no? Y va formando una serie de bancos o islas, ¿no? Y después, por otro lado, sigue arrastrando, así, ¿no? Y por otro lado, cuando tiene una pendiente grande, o sea, lo que origina, en este caso, pequeños tirantes, ¿no? Entonces, en este caso, la primera causa que señala Lanes, ¿no? Se presenta ya, como se dijo antes, cuando la capacidad de transporte de la corriente es insuficiente para transportar la cantidad de sólidos de fondo, ¿no? Sólidos, vamos a ver de fondo a qué se refiere. Se refiere a los... ver esa situación, ¿no? Y luego tenemos los ríos anastomosados, que es una variante de los ríos entrelazados, ¿no? Entonces, eso presenta, por ejemplo, un curso principal, se separa en brazos, luego regresa, ¿no? Es este de acá, ¿no? Anastomosado. Se separa y luego regresa. Ahí va formando una especie de isla. Y finalmente tenemos los ríos meándricos o meandros, o también le dicen meandriformes, ¿no? En el diccionario de la palabra meandro se define como una de las curvas que describe el curso de un río, ¿no? Entonces, le dice la tendencia de formar meandros es una característica siempre de los ríos aluviales, ¿no? Es porque también se le dice que son serpenteantes, es decir, tiene una tendencia natural a no seguir un curso rectilíneo, ¿no? Entonces, eso le da una inestabilidad, ¿no? Entonces, eso significa que va aumentando en su recorrido y van haciendo más. Este, por ejemplo, visto desde el avión, tiene esta forma, ¿no? ¿No? Serpenteante se le dice por la serpiente, ¿no? Que va tomando así esta forma. O puede ser de esta también. Entonces, ahí los numerosos investigadores se han dedicado a estudiar los meandros fluviales
y uno de ellos, por ejemplo, ha sido Farías, ¿no? Que indica que para ríos aluviales el alineamiento meandriforme podría ser la forma más plausible y eficiente, ¿no? A través del cual el sistema va a tender a minimizar progresivamente sus pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consigue con eso? Un equilibrio dinámico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos su amplitud, su cuello, ¿no? Y la curva. Entonces, generalmente los ríos que son meándricos tienen las siguientes características. Una característica es su margen en las orillas del río son erosionables, ¿no? Van erosionando paulatinamente. Y también tiene una sección transversal variable. Su pendiente es bajo, su transporte de sólido no es muy grande y en muchos casos varían sus caudales que son no muy marcados, ¿no? Entonces, de otro lado, corre amplias áreas de inundación, ¿no? Por otro lado, también se puede decir que un río puede ser meándrico y entrelazado al mismo tiempo, ¿no? El carácter trenzado y meándrico puede verse a veces con dos ingredientes más, ¿no? En este caso, las distintas proporciones, ¿no? Que se presenta en un río totalmente real, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos estas características, ¿no? La inestabilidad. Entonces, este es un curso entrelazado. Es conveniente recordar el interés de Albert Einstein, ¿no? El famoso autor de la teoría de la relatividad, que él también empezó a estudiar la hidráulica fluvial, ¿no? Entonces, en el año de 1926 publicó un artículo titulado Las causas de la formación de meandros en cursos de agua y la ley de Ver. Entonces, este artículo de Einstein ayuda, digamos, de manera considerable a entender de un modo muy simple lo que es la participación del flujo, ¿no? Ese flujo helicoidal que va formando los meandros, ¿no? Y van determinados de diferente longitud y su propagación misma aguas abajo. ¿Ok? Bien, entonces, jóvenes, yo creo que para empezar podemos quedar acá en la página 11. Señor delegado, podemos dejar ahí para que tus compañeros, a medida que se están matriculando, ya terminen de matricular este viernes y la próxima semana, ya tomamos con todo. ¿Ok? Delegado. Ya, entonces, quedamos así, para la siguiente semana quedamos en la página 11, ¿ya? En criterios para distinguir las formas fluviales, ¿ok? Listo. Muy bien, jóvenes, entonces ya hemos empezado nuestras clases y ya vamos de frente y vamos a ir aprendiendo poco a poco. Con respecto al libro, por si acaso, señor delegado, a ver si ustedes me apoyan, se pueden en todo caso, se pueden inscribir aquellos que desean colocar el libro, ¿ya? O quieren comprar el libro. Se anota con el delegado y el delegado ya me llama por teléfono y me indica más o menos cuánto van a querer, así para poder imprimir nomás lo que van a querer ustedes. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Gracias. Nos vemos la próxima clase.